Revestir con porcelanato el hormigón de este quincho nos dará una mayor resistencia y una mejor presentación. Pero, ¿sabe cómo hacerlo? Necesitamos recubrir este quincho de hormigón y una buena opción es este porcelanato de gran formato. Por su materialidad es más resistente que otros revestimientos, como por ejemplo la cerámica, lo que la hace apta para el exterior. Aguanta mucho mejor el calor que se puede generar en el quincho. Y se limpia muy fácilmente solo con un paño húmedo, lo que permite tener una buena presentación. Perfecto, vamos a la instalación entonces. Lo primero es medir la superficie a recubrir. En el caso del porcelanato de 150 por 30 centímetros, una caja recubre aproximadamente 1,35 metros cuadrados, aunque siempre se debe revisar las especificaciones del fabricante. Al hacer el cálculo de cuánto revestimiento va a necesitar, debe considerar la compensación de las mermas. Si las losetas no tienen diseño, considere un 10%, y si estas sí tienen diseño, considere entre un 15 y un 20%. También puedes ahorrar tiempo utilizando el calculador de dimensiones de la app, ingresando las dimensiones que deseas recubrir. Luego corresponde el proceso de corte de las losetas de gran formato. Lo mejor es presentar el porcelanato directamente sobre la cubierta. Dejé 1 centímetro para la parte frontal y presenté las copas para que nuestras medidas queden perfectas. Marcamos. Recuerde que los cortes van hacia el muro para que los cortes de fábrica calcen. Y para hacer estos cortes es ideal utilizar una cortadora de cerámica de grandes formatos. Se presenta la loseta en la cortadora y se ajusta para firmarla, teniendo en cuenta que el disco diamantado pase por la marca que necesitamos cortar. Como el porcelanato es un material duro, se recomienda hacer la mayor cantidad de cortes posibles con la cortadora y usar el esmeril solo en casos puntuales, ya que es difícil que el corte quede perfecto. Un caso puntual son los calados o irregularidades del mesón, que deben ser cortados en el porcelanato. Para estos casos, se presenta la loseta ya cortada, se coloca una cinta de enmascarar y se marca con lápiz el lugar preciso donde se cortará. Y con un esmeril angular, usando un disco diamantado para piedra, se corta el trozo marcado. Muy bien, maestro. Ahora se deben pegar los cortes de porcelanato. Antes de pegar, se deben presentar las palmetas en su ubicación para asegurarse de que quede bien cubierto todo el mesón. Incluso colocamos los separadores para estar 100% seguros de que no nos sobrará ni nos faltará nada. Yo siempre recomiendo utilizar estos, los niveladores para porcelanato, que cumplen además la función de separadores. Para este tipo de trabajo, se debe usar un adhesivo extra fuerte. Considere que el porcelanato es un material duro y, a la vez, se está instalando en exteriores, donde hay condiciones menos favorables. Una vez hecha la mezcla según instrucciones de fabricante, aplique el adhesivo en la superficie. Luego, con llana dentada, se esparce la mezcla. Al instalarse palmetas grandes y pesadas, los dientes de la llana deben ser gruesos y separados. Y al colocar la palmeta, se incluyen al costado los separadores. Cuando ya están las palmetas instaladas, se coloca la cuña niveladora del separador, hasta que ya no entre más. Esto ayuda a que todas queden a ras. Muy importante, sobre todo si el porcelanato se usará como cubierta. Se recomienda esperar 24 horas a que asiente bien el adhesivo y se termina el trabajo con el último paso, fraguar y dar terminaciones. Pero antes de fraguar, se quitan los niveladores. Y en un recipiente se hace la mezcla de fragüe con agua, siguiendo las instrucciones del fabricante. Este se aplica en todos los encuentros entre palmetas. Luego, se quita el fragüe sobrante que queda en el revestimiento, para evitar que excesos se peguen a la palmeta. ¿Cuándo hacer esta limpieza? Ver las condiciones del fabricante que indiquen que el fragüe está seco. Ahí es cuando debe limpiar con una esponja húmeda. Como estamos en el exterior, el secado es más rápido que el uso común, que es en baños y cocinas.
Finalmente se aplica silicona en el encuentro entre el muro y el porcelanato. En este caso se usó una silicona de un color similar al porcelanato para darle una mejor terminación. ¡Mire cómo cambió este quincho! Con un revestimiento de gran formato, tiene otra estética y mucha mayor protección. No olvides que todos los productos que revisamos en este video y mucho más los puedes encontrar En cualquiera de nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. y suscríbase a nuestro canal para que siga aprendiendo con nosotros. Nos vemos en un próximo Taller Especialista.